Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Dicho esto, dejamos de lado, porque vamos con un tema en Santa Cruz, específicamente la burbuja, el retorno a las clases, la ampliación del número de chicos que van a participar, el reclamo sindical a pesar de haber sido llamados a paritarias, pero piden el adelantamiento, en fin, para hablar de esos temas. Estamos en comunicación con la presidenta del Consejo Provincial de Educación, la licenciada eh, Cecilia Velázquez. Cecilia Paulino de Nacional Río Turbio, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Paulino? Buenos días a la audiencia de Radio Nacional Río Turbio. Estamos bien, Paulino. Bueno, acá estamos escarchados. La mañana se levantó con un poquito de ¿Sí? nieve y mucho frío. Se escarchó. Pero bueno, estamos, Bueno, estamos en estamos en la invierno. ¿Qué Patagonia. va a ser? Cecilia, bueno, ampliación de las burbujas, pedido de padres, pero además tiene que ver con la realidad sanitaria de la provincia, la posibilidad de ampliar las burbujas en los retornos a clases presenciales. Sí, así es. La semana pasada, creo yo, si no me equivoco, el día viernes, el ministro de Salud, quien es la autoridad epidemiológica o que sintetiza todo el seguimiento epidemiológico de la provincia con respecto a la pandemia, nos anunció que de acuerdo a los indicadores nosotros podíamos avanzar en levantar o modificar o flexibilizar algunas restricciones que tienen que ver con la cuestión epidemiológica en la presencialidad, y eso derivó en la posibilidad de aumentar las burbujas a 15, la distancia de 2 metros a 1,5 metros, y también había, en el caso de las localidades de más de 20.000 habitantes, en donde teníamos por resolución la modalidad combinada alternada, eso tenía que ver con un límite en la cantidad de personas que podían circular, por el impacto que eso tiene. El tema de la circulación también, digamos, no existe ya como una limitación. Podemos tener en ese sentido lo que nosotros demandemos o necesitemos de circulación de estudiantes de acuerdo a lo que en la capacidad de los edificios y la matrícula con esta organización de 15 y la distancia de 1,5 metros tengamos. No vamos a tener en ese sentido ninguna limitación, ni en la circulación, ni en el aforo, la capacidad de las escuelas, que eso siempre es el cruce de variables entre la matrícula, la cantidad de estudiantes que hay en ese edificio y los espacios de los edificios en general. Los edificios del Estado son de aulas espaciosas, así que nosotros creemos que en muchos casos, en donde hay 25 alumnos o menos, las burbujas van a poder convivir en un mismo espacio o en un mismo turno, lo que va a permitir extender la cantidad de días y la cantidad de horas de presencialidad. Bueno, buenas noticias. Cecilia, el otro tema tiene que ver con el gobierno de la provincia, llamó a la paritaria central, ustedes también desde el Consejo plantearon el adelantamiento de la discusión salarial para con los docentes, pero bueno, ADOSAC fijó una postura diciendo que la quieren no en septiembre, sino en este mes. ¿Le han hecho una presentación a ustedes ya respecto a este pedido? Mire, nosotros en el acta paritaria de la última reunión, eh, la nueva instancia era en el mes de octubre, con posibilidad de generar alguna reunión anterior para el monitoreo, y en este sentido, frente al planteo de los sindicatos, nosotros hemos ofrecido y propuesto la primera semana de septiembre, o la segunda semana de septiembre, el 13 de septiembre, esto atento a la consulta que hacemos en el Ministerio de Economía, quien sintetiza la política salarial, porque no somos solo nosotros los docentes, los educadores y educadoras, sino también otras instancias de trabajadores y trabajadoras que inician o reinician negociaciones paritarias. Un espacio que, sí es bueno recordar, Paulino, en la provincia de Santa Cruz, aún en los momentos más difíciles, siempre sostuvimos como un marco necesario en el diálogo con los trabajadores y las trabajadoras. Así que nosotros en principio estamos transitando con ese objetivo y con esa agenda, y por ahora no tenemos ningún otro planteo, y estamos trabajando sí en subcomisiones dentro de la tarea que nos hemos dado también por acta paritaria con los sindicatos.
Yo le debo preguntar esto porque como se hace público, los papás se ponen tensos diciendo qué pasa con los colegios y no están en condiciones. Digo esto porque yo, bueno, que leo información, he visto que durante el año pasado, este año, la he visto a usted recorriendo distintos establecimientos, he hablado con intendente Río Turbio y otras intendencias que también han hecho convenios y han estado trabajando en la reparación de establecimientos, pero el gremio docente lo plantea como uno de los ejes de la discusión, la paritaria, y el otro es el arreglo de los edificios. ¿En tan mal estado tenemos los edificios en Santa Cruz? Mire, yo creo que hay en ese sentido un latiguillo, hay una, hay una insistencia en un modo de hacer política, ni siquiera diría que es política sindical, porque creo que ahí no es el unísono, sino que hay otro tipo de intereses, y se lo puedo decir porque en las últimas reuniones de comisión el tema edilicio prácticamente no aparece, porque claramente hay un esfuerzo muy importante del gobierno de la provincia en el arreglo de todos los edificios, y eso, digamos, la verdad que la evidencia está en ir y ver lo que se ha trabajado y lo que se sigue trabajando. Por ejemplo, ahí en el secundario 4 seguimos trabajando, también en la 32, o sea, hay un trabajo que se culminó en ciertas condiciones básicas para el inicio o reinicio de mayor presencialidad y que tienen que ver con el cumplimiento de los protocolos, pero como usted y yo sabemos, los edificios, todos los edificios, los escolares que tienen un gran uso y un gran estrés por la cantidad de estudiantes, docentes que circulan por esos espacios, y también el lugar que habitemos, su casa, la mía, requiere un mantenimiento constante y también de un cuidado importante, ¿no? Yo creo que todo lo que tiene que ver con los edificios estatales y básicamente las escuelas requieren como un plus que también es importante en el aprendizaje, y un poco superando esto que alguna vez nuestra gobernadora decía en uno de sus discursos, el síndrome del inquilino, la importancia de una vez que hacemos los arreglos, trabajar mucho con todas las organizaciones sociales, con las cooperadoras, los centros de estudiantes, para cuidar y mantener esos espacios. Creo que eso es muy importante, y nosotros hay escuelas y colegios que en este tiempo prácticamente las dejamos con una pintura, con un arreglo de pisos que permiten, muchos afirman, dicen, están como nuevas. El esfuerzo es muy importante, por supuesto, la metáfora de su casa y la mía, es decir, esto nunca se acaba porque los edificios están vivos y nosotros estamos transitándolos, además de vivir en un lugar con condiciones de clima riguroso, que implica una serie de cuestiones de mantenimiento, con las heladas, con la erosión de la nieve, etcétera, etcétera, que nos debe que tener siempre muy atentos a nosotros y al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. Pero bueno, acá también hay que trabajar en la deconstrucción de un imaginario. Y yo le diría un poquito más, Paulino, en una reflexión profunda. Alguna vez lo intercambiaba con un colega suyo a propósito de haber pedido un derecho a réplica en un diario local, con una afirmación que no era cierta acerca de las escuelas públicas. Entonces yo reflexionaba con su colega que claramente en un sistema democrático, con las imperfecciones que tenga, el ejercicio del periodismo es muy importante, y también es muy importante cuando nos señalan o plantean cuestiones a corregir, y nosotros tenemos que, como servidores públicos, tomarlas, pensarlas y buscar caminos. Ahora también es muy importante, en la conciencia colectiva de la mayoría de nosotros que le debemos nuestra posibilidad de movilidad, de vida diferente a la educación pública en la Argentina, también ser respetuosos y cuidadosos cuando afirmamos cuestiones sobre la educación estatal, porque a veces uno no ve la misma rigurosidad con otras instancias, o la misma liviandad, le diría, más que rigurosidad, para afirmar cuestiones. Entonces, claro, el que lleva al chiquito a la escuela puede ver si se arregló, si no se arregló, si no lo planteará, y el que no termina repitiendo lo que le dijo uno, otro y el otro. Entonces, yo creo que ahí de verdad tenemos que hacer un ejercicio ético
y pensar qué queremos debatir cuando queremos debatir en educación. A ver si podemos debatir cuestiones profundas que creo que nos plantea este tiempo, Paulino, ¿no? Cuestiones éticas, cuestiones epistemológicas, muchas, pero muchísimas cuestiones que nosotros tenemos que reflexionar acerca del destino del mundo, del destino de nuestra región y también del destino de la educación que está íntimamente implicado en el destino de nuestros pueblos. Entonces, cuando uno percibe que en realidad no es un aporte, sino es todo el tiempo un planteo destructivo con un sentido politiquero, porque cuando hay un aporte constructivo uno lo percibe, nosotros hemos recibido planteos de un padre, de otro, que arreglen esto, que arreglen otro, y nosotros vamos respondiendo y vamos accionando, pero cuando uno ve que el planteo en realidad tiene otro objetivo, bueno, la reflexión que se impone es, bueno, a ver, ¿vale la pena hacer este tipo de acciones destructivas, de confusión? Mire, ahí termino de leer, creo que es de Turbio, un WhatsApp que circula con una afirmación acerca de una situación de COVID que nosotros en principio no la tenemos informada, pero no solamente que no está informada, sino que hay una aseveración grave que no se puede hacer con esa liviandad, no se puede afirmar ese tipo de cosas con esa liviandad, porque la verdad que es, a lo menos es de una irresponsabilidad importante. Entonces yo lo que digo es, todos tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad que nos toca. A algunos nos toca circunstancialmente tener esta tarea de ser presidente del Consejo Provincial de Educación, o ustedes ser periodistas, y bueno, ejercer esto con la ética que requiere y ser responsables y serios con las afirmaciones. Si hay cosas que corregir, se corrigen, pero la verdad que si hay algo que a uno le preocupa de este tiempo, Paulino, es que hay un cierto pensamiento de derecha que ha instalado que todo es posible en la política y que muchos afirmen o terminen de afirmar que la política se trata de mentir, mentir y mentir. Y la verdad que eso a lo menos nos tiene que preocupar a nosotros como educadores y educadoras, a usted como periodista, porque no sabemos entonces a qué sociedad nos estamos dirigiendo con semejantes actitudes y con semejantes acciones, ¿no? Eso tiene un trasfondo, esa captura que me la mandaron esta mañana temprano. Obviamente no la leí, solamente comenté, dije me extrañaba que esto no esté las máximas autoridades hablando del tema, pero forma parte, me doy cuenta de dónde viene, tiene que ver con una cuestión política. Ayer veía un análisis por la televisión de estos canales corporativos que están formando parte de la campaña, donde decían, en este país el peronismo gana o estos gobiernos populistas porque hay 20 millones de planes. Entonces los busqué a los planes. ¿Cuáles eran 20 millones de personas en planes? Primero busqué cuántas personas votan en este país. La última elección votaron 27 millones y medio de personas. ¿Cuántos planes, cuántos planeros? Y a ver, ¿a qué le podemos llamar planero a lo que le llama la derecha? Pensemos en la asignación universal por hijo. Bueno, la cobran 3 millones de personas. Casi 4, de las cuales 3 millones son menores de 14, por lo tanto no votan. Por lo tanto, es mentira. La tarjeta alimentar la tienen 2 millones de argentinos. Por lo tanto, 2 millones en 27 millones no modifica una elección. Sí, lo que llega a 20 de millones de argentinos es descuento en los medicamentos de PAMI. 141 planes que tiene que ver, por ejemplo, en Santa Cruz, el subsidio al gas. Y acá los santacruceños votan, no todos votan, porque si no ganaría 100-0 el Partido Justicialista. Y no es así. Entonces es la construcción de un discurso y una mentira. Mire, tengo 36 años de profesión. Buscaría ahora, si las tuviéramos acá en la radio, seguramente hay reportajes hechos por el tema de educación y sería exactamente lo mismo, como usted definió, un latiguillo, una frase armada, el problema de los edificios que se caen a pedazos. Bueno, mis hijos terminaron la secundaria, hijos que fueron a la universidad, volvieron, acá no se cayó nada, creo que terminan subestimándonos. Paulino, en definitiva, nada nuevo bajo el sol. Mire, estoy repasando acá unas cartas a propósito que hoy vamos a participar con la gobernadora en un conversatorio por el natalicio de Martí, pensador latinoamericano, y uno repasa, ¿no? Y dice, bueno, nada nuevo bajo el sol, porque eso no deja de ser la traducción de la base de un concepto que la colonización instaló por esta región, ¿no? Y que tiene que ver con esto de quiénes son los bárbaros y quiénes son los civilizados.
Esto vuelve y retorna todo el tiempo, con la complicidad en la opresión cultural, con la necesidad de dar una batalla cultural en la que la educación tiene muchísimo que ver. Por eso a uno lo preocupa más cuando uno ve que se hacen ese tipo de aseveraciones desde la intelectualidad, porque para mí los educadores y educadoras somos intelectuales, trabajamos con símbolos, trabajamos con conceptos, y esos símbolos y esos conceptos, como dice Martí, pensar es servir. ¿A quién sirven? ¿A quién servimos con nuestros pensamientos y con nuestros conceptos? ¿A quiénes servimos? Y más cuando aseveramos con tanta liviandad ciertas cuestiones. ¿A quién servimos? Entonces, de verdad es necesario, porque creo que la derecha ha ganado en el mundo, que tiene cada vez más concentración de poder, y también en nuestra región. En los últimos 4 años el macrismo fue terrible y ustedes lo vivieron muy, muy de cerca y lo vieron. Por eso es necesario elevar la mirada, es necesario poder reflexionar y claramente participar. Es maravilloso participar en la política cuando la pensamos como una herramienta de transformación y no como cualquier cosa en la que podemos decir cualquier cosa según como nos venga y nos parezca para generarle un daño al otro. Porque por momento uno piensa o ve, bueno, uno lo ve hoy en la derecha argentina, la cuestión pasa por el odio y el daño. ¿A quién? ¿A lo que somos? ¿A lo que nos definieron los colonizadores que somos? ¿A quién? Esto es más de lo mismo, solo que, bueno, va tomando nuevas significaciones. Por eso es tan importante que nosotros pensemos los procesos educativos como procesos emancipatorios. Y eso sobre lo que tenemos que debatir los educadores y las educadoras. Sobre eso tenemos que debatir, ¿no? Parece que lo sobre que cómo quieren... reproducimos esto muchas veces en actitudes que ni siquiera pensamos. Pensaban que ustedes forman a una persona crítica, a una persona que aprenda a ser crítica en la observación de la vida y termine conceptualizando desde su propia crítica. Pero la derecha que acusa a los partidos de centro izquierda o a los gobiernos populares de adoctrinar, lo que hace es adoctrinar, o sea, la idea mitrista del adoctrinamiento a través de la publicación, es decir, todo al revés de lo que pregonan, porque lo que intentan con esto es un adoctrinamiento ideológico, ¿no? El primer adoctrinamiento es haber fundado, entre comillas, esta región considerándola como como la que necesita ser civilizada, y en función de eso y de esa civilización que se entronó, ¿no? y que llegó a estas tierras, bueno, si es necesario matar, se mata, si es necesario mentir, se miente. Digamos, este planteo, por eso le digo que es histórico, que uno lo ve que se va desplegando con distintos ropajes o con distintos velos, es sobre el que nosotros tenemos, esa es la misión básica de la política. Por eso yo no comprendo cuando alguien dice que se para en la izquierda y se supone que desde la izquierda está pensando en los oprimidos, no se comprende cómo desde ahí se pueden hacer semejantes cuestiones muchas veces, desde la derecha se comprende mucho más. Entonces, me parece que cuando esto lo hacemos dentro de los espacios que tienen que ver con la cultura, con la educación, bueno, es importante que hagamos una reflexión. Y esto no quiere decir, Paulino, de que quienes gobernemos seamos infalibles y no nos equivoquemos, pero de verdad uno a veces se plantea, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Sobre qué intereses se está pivoteando para hacer determinadas cosas? ¿Sobre qué intereses? Yo le puedo decir sobre qué intereses pivoteamos nosotros. Somos parte de un gobierno que trabaja en función de los intereses de nuestro pueblo. Podemos equivocarnos, podemos resolver algunas cosas más y menos que otras, puede alcanzarnos el tiempo que tenemos para resolver algunas fundamentales y otras quedarán para los que vengan, pero nosotros no tenemos ninguna duda de qué lugar y en qué lugar estamos parados. Estamos parados del lado de los intereses populares. Bueno, habría que preguntarse de qué lado están los que mienten o los que creen que le hacen daño a X o X. No es una persona. Cuando uno se para en la política, tiene que saber que si representa a quiénes y a qué intereses está representando, y en función de eso, cómo juega, me parece, ¿no? Y creo que en ese sentido es un momento también bien interesante para interrogarse, porque también se abre una posibilidad en el mundo de repensarse. Y nosotros, en esta región, tenemos una gran oportunidad, porque la verdad que todos los paradigmas eurocéntricos empiezan a caerse a pedazos, Paulino. Entonces es una oportunidad y nos surge el tiempo de poder pensar de manera colectiva cómo aportamos al destino
de estos pueblos sufridos, oprimidos, colonizados, civilizados, entre comillas. Ah, ah, Este es el desafío, si uno dice, bueno, ¿cuál es el desafío de la pospandemia? Bueno, ahí está parte de uno de los desafíos, es el momento. Es el momento. Hay gran concentración de poder en el mundo. Bueno, del otro lado hay muchísimos, hay millones que están afuera de esa concentración. Bueno, es el momento de repensar hacia dónde vamos y por qué vamos a seguir así y de esta manera. lo decía la vicepresidenta ayer en un acto, a la política se le responde desde la construcción política, no desde la argumentación de la falacia por un hecho mediático, es decir, no desde el show, sino desde la construcción política, y es lo que lamentablemente le está faltando la derecha si quiere subsistir que exista, pero con una construcción política, no desde el show montado, con, bueno, con mentiras, ¿no? El engaño, y es un engaño que tiene que ver con ocultar también los verdaderos intereses, Claro. ocultar los verdaderos intereses. El discurso del plan y el no plan es un discurso que también oculta en realidad un odio reactivo a los sectores populares, que por eso yo lo remitía, usted habrá dicho, bueno, lo remito al principio a la colonia, ¿no? Y a la conquista, pero es que eso tiene esa contradicción fundante, ¿no? Entonces por eso es importante tomar distancia y mirar con claridad qué se está jugando y a dónde uno se para. Y muchas veces allí sí hay un gran trabajo por deconstruir un imaginario, ¿no? En la que muchas veces son manipulados, ¿no? El nivel más bajo de participación en la democracia es esa, es la manipulación. Entonces, cuando uno ve cómo se juegan en los medios hegemónicos ciertos diálogos, ciertas construcciones que tienen el objetivo de engañar para ocultar, y ocultar que los verdaderos intereses. ¿Y por qué se tienen que ocultar esos verdaderos intereses? Los nuestros están todos ahí, para que se vean, no nos ocultamos, ¿no? Si hay desarrollado una UH es porque hay sensibilidad con aquellas madres solas, en la mayoría de las veces hogares monoparentales, en las que están criando a sus hijos y que necesitamos que esos hijos, esas hijas, esos hijos puedan ir a la escuela, tengan salud y se puedan criar con la posibilidad de tener un futuro mejor. Por eso hay una UH. Ahí está claro cuál es el interés. Bueno, Así pero podríamos seguir hablando, ¿no? según Vidal no importa, pues los pobres no van a la universidad, así que podrían Bueno, ahorrarse claro, plata. porque en el esquema mental y en la representación de país y de matria que tienen, bueno, los pobres, los oprimidos, los indios, los mestizos, los negros, los afro, las mujeres, bueno, no hay lugar, hay lugar para unos pocos privilegiados, y de verdad, ese es el pensamiento oligárquico, y muchas veces hay que poder reflexionar cuánto se cae en ese pensamiento y se lo reproduce, ¿no? Pensando que, no sé, que se es parte de una élite. No, desconozco, porque uno mira cómo va el mundo y cómo se aglutinan las élites y cómo los poderosos son cada vez más poderosos y menos, y uno dice, bueno, ¿a quién se le hace el juego? Bueno, está claro a la derecha a quién le hace el juego. Y en Argentina, bueno, tenemos 4 años muy fresquitos para verlo. 4 años muy fresquitos. Y vuelvo a decir, no es que nosotros no hayamos cometido errores, pero le puedo asegurar que a los intereses populares, salvo un periodo que seguramente es de discusión con algunos compañeros del mismo espacio político que comparto, en los 90, en donde por lo menos yo, y esto es una afirmación personal, visualizo que hubo una gran traición a los intereses del peronismo y el movimiento nacional. Uno cuando recorre la historia, en los poquitos tramos en que los gobiernos populares pudieron llevar adelante sus planes, siempre han sido con compromiso con los oprimidos, con los humildes, con los que no hay razón para que estén afuera de todo. Claro. Y después está lo otro, y lo otro siempre tuvo los mismos compromisos, con el afuera, con los intereses de los imperios, con los intereses de las transnacionales, bueno, ahí están, y eso es lo que hicieron en los últimos 4 años. Por eso no hay que dejarse engañar y hacer un ejercicio, como dice usted, de pensamiento crítico, y esa es la gran responsabilidad que tenemos nosotros en los espacios de educación, desarrollar pensamiento crítico, y nosotros decimos, y seguramente si hay un educador o educadora o alguien que trabaja con el tema educativo, hablamos del currículum oculto. Bueno, mentir es parte de la posibilidad de ir desarrollando un currículum oculto. También mentir es parte de eso, porque los chicos lo ven, claro. Los chicos lo perciben. Finalmente, Cecilia, porque varias consultas, papá, porque así como le llegó a usted y a un montón de gente esa captura, le ha llegado mucha gente
que son papás de ese establecimiento que mencionan, usted no tiene ninguna información de ningún alumno con Mire, estos yo casos. termino de chequear, nosotros tenemos un equipo especial que genera el seguimiento, hay todo un mecanismo, una metodología, le quiero comunicar a los papás desde el inicio, no ahora en la presencialidad, desde siempre, con combinada, de ir haciendo un registro de la aparición de casos. Nosotros tenemos un registro semanal y tenemos un protocolo que cumplir, que se conoce y se sabe cómo se hace. Por eso le digo que termino de contactarme hace unos minutos antes de hablar con usted, con el equipo que sigue particularmente el área de estadística que informa, y ese caso no está informado. Se lo remití recién a la directora de nivel para que tome intervención. Pero además, lo grave, porque puede suceder un caso, puede suceder. Por eso está todo el protocolo para que se realice las acciones necesarias, el de aislamiento, de comunicación, etcétera. Lo que no puede pasar es que alguien además asevere lo que no es así, o por ignorancia o por mala intención. ¿Por qué? Porque genera este impacto de gran preocupación. Es una gran irresponsabilidad, es una gran irresponsabilidad. Entonces, yo lo que le decía a los padres, yo le di recién las indicaciones a la directora de nivel primario para que se ocupe, seguramente ya está hablando con el equipo directivo de esa escuela, y que se comuniquen con los padres. Nosotros, esa situación que está ahí enunciada, hoy, hasta hace minutos, no la teníamos informada. ¿Puede haber habido un error en la información? Es posible, pero ahí no solamente, siempre es posible, ahí no solamente hay la aseveración de que hay un caso, sino otro tipo de cuestiones. Por eso le he pedido a la directora de nivel que intervenga. Nosotros auditamos, además, quiero decirle a los padres, auditamos y monitoreamos el cumplimiento de los protocolos. No es que solamente decimos cumplan los protocolos, auditamos y monitoreamos. También les quiero decir a todos que con los protocolos, con todo lo que organizamos, diciendo el derecho a la educación y el derecho a la salud, también es posible que sucedan. Sí, también es posible, porque estamos en pandemia, Paulina. Claro, y eso es posible. Nosotros no lo tenemos que olvidar. Que eso es posible que pase, que vaya a pasar, que cuando vuelva con más presencialidad también pueda pasar, porque no hemos abandonado la pandemia, ahora lo que hay que tomarlo es con otra responsabilidad. Es proteger, es cuidar, es no hacer lo que acaban de publicar, ¿no? Totalmente, y además, digo, como un ejemplo, ayer le comentaba a un colega suyo, así como nosotros hoy tenemos la indicación epidemiológica de abrir y ampliar la presencialidad, en Perito Moreno tuvimos que suspender por 2 semanas, porque hay un brote. Entonces, yo ni usted tenemos la varita mágica, y tampoco es con magia, sino con ciencia, para que la pandemia termine. Y sabemos que nos toca a cada uno, ¿no? En niveles de responsabilidad individual, colectiva e institucional. Bueno, esto es lo que nosotros estamos haciendo. Hay protocolos, están los elementos, están conocidos y se sabe cómo actuar. Y se sabe también cómo informar y cuáles son los caminos de la información. Bueno, hace minutos por eso le decía, nosotros no teníamos la información de ese caso y le he pedido a la directora de nivel que intervenga a ver qué pasó en esa escuela. Pero sí les quiero dar la tranquilidad a los padres de que nosotros tenemos mecanismos, que tenemos formas y que respetamos los protocolos. Cecilia, ha sido como siempre muy amable con la radio pública. Le agradezco la charla con Nacional Río Turbio. Yo le agradezco a usted la charla. Un abrazo, Paulina. Un abrazo, que tenga una buena jornada.